En el capítulo anterior de Valle Salvaje, el regreso de don Hernando al valle agitó los cimientos de todas las casas. Su autoridad, su voz grave y el peso de los años devolvieron a cada uno su lugar en la jerarquía olvidada. A Victoria le recordó que ser duquesa no es un título, sino un modo de vida que exige disciplina, silencio y obediencia. Para Leonardo, en cambio, no traería paz, sino un nuevo muro entre dos familias que no se soportan. Rafael, todavía marcado por la investigación de la muerte de Julio, se atrevió a confesar a su padre que nunca quiso enamorarse de Adriana, y que el dolor de todo lo ocurrido aún le persigue. El abrazo entre ambos fue tan sincero como desesperado. Dos hombres atrapados entre el deber y la culpa. Juego. Propuso a Matilde que se convierta en su espía dentro de la casa pequeña. A cambio, liberaría a Martín, su hijo, de toda obligación. El trato fue sellado con una mirada cargada de temor. Nadie engaña a Victoria sin pagar un precio, y Atanasio lo sabe. Ahora, con Úrsula detenida por el asesinato de Julio y el equilibrio de poder tambaleando, los zapatos resonando sobre el mármol, con un gesto de inquietud. Desde hace días, nota en Luisa una distancia imposible de disimular. Ella evita su mirada, responde con frases breves, y cuando él intenta tocarle la mano, la retira como si el contacto doliera. Alejo no sabe que en las noches, Luisa se reúne con don Tomás en la habitación que da al patio. La mirada de Luisa la traiciona. Pepa siente cómo la traición entra por el pecho como un aguijón. En su interior se enciende una mezcla de rabia y protección. Ella, que siempre ha cuidado de su hermana, no está dispuesta a verla arrastrarse por los caprichos de un noble arruinado. En el salón principal, Mercedes recibe la visita de Alejo. Él intenta disimular su preocupación. Mientras tanto, recorre los pasillos de la casa Gálvez con la altivez de quien ha vuelto a ocupar su trono. Se detiene frente a Irene, que baja la mirada sin poder sostener la suya. Muchas darían la vida por estar en tu lugar, le dice con tono firme. Y tú, que tienes un futuro asegurado, lo desprecias como si fuera una carga. Irene intenta defenderse,
Avergonzarte de lo que no eres, le dice con una dureza que apenas contiene la rabia. Ninguna flor sobrevive en un suelo que no le pertenece. Bárbara lo escucha sin bajar la cabeza. Sus ojos, sin embargo, delatan el temblor interior. Cuando Hernando se marcha, ella se queda sola, mirando su reflejo en el agua, y en ese reflejo ve a una mujer que ya no reconoce. Mientras tanto, en el taller, Atanasio llama a Matilde. Cierra la puerta y le habla en voz baja, consciente de que las paredes tienen oídos. No puedes engañar a Victoria, le advierte. Esa mujer huele la mentira como los lobos el miedo. Matilde asiente, pero el pánico le recorre la piel. Los del crimen de Julio se entrelazan con los gestos nerviosos de su padre y las evasivas de Victoria. No están todas las cartas sobre la mesa, murmura, mirando a Adriana con un brillo inquietante. Ella percibe la angustia en su voz. Rafael sabe que hay una pieza que falta, y que sin ella la verdad seguirá enterrada. Por eso decide actuar. Esa tarde, Rafael frunce el ceño. ¿Y a los muertos quién los protege? En otro extremo del valle, José Luis se prepara para un enfrentamiento que lleva días masticando. Revisa una carta vieja, el papel amarillento que contiene las primeras órdenes que Victoria firmó cuando llegó al valle. Cada línea es un recordatorio de su arrogancia, de su forma de controlar a todos con la sonrisa de estas tierras. No serás bienvenida ni en la casa grande ni en la pequeña. Las palabras golpean el aire como látigos. Por un instante, Victoria lo mira con desconcierto. Nadie le había hablado así desde hace años. José Luis continúa, con una serenidad que esconde rabia. Tú crees que todo puede manejarse con dinero o miedo. Pero te equivocas, señora. Hay mirando el fuego, pero el reflejo de las llamas le devuelve un rostro distinto. El de una mujer que por primera vez se siente acorralada. Afuera, el viento sopla con una furia que parece anticipar la caída de una reina. La tarde se disuelve lentamente sobre el valle, pero dentro de la casa grande el aire es pesado, como si las paredes supieran que algo está a punto. Adriana creció creyendo que el silencio era una forma de respeto, pero ahora entiende que era el método más cruel de manipulación. Cada gesto amable de su tía ocultaba una intención, cada caricia era una cadena invisible. Cuando entra en el despacho de Rafael, lo encuentra revisando los documentos que la Santa Hermandad entregó tras la detención de Úrsula. Las
En el fondo siente que esa sospecha tiene sentido. Desde que Úrsula fue detenida, Victoria no ha mostrado ni sorpresa ni dolor. Solo frialdad, una serenidad que no encaja con la tragedia de una sobrina acusada de asesinato. Y eso, para Adriana, es el signo más claro de su culpa. Mientras tanto, en la habitación de servicio, Luisa se sienta al borde de la cama. Las manos le tiemblan y el sudor le resbala por la frente. Don Tomás le ha dado una cita para esa misma noche. Deben entrar al salón de la capilla cuando todos duerman y sacar la talla escondida bajo el altar. Una obra sin precio, le dijo él, pero más valiosa será la libertad que te ofrezco. El silencio entre ambas dura un instante eterno. En ese silencio se amontonan años de sacrificios compartidos, de sueños pequeños y promesas rotas. Pepa la suelta despacio, con la tristeza de quien sabe que ya no puede protegerla. Si cruzas esa puerta esta noche, no volverás a ser la misma, le advierte antes de marcharse. Luisa queda sola, mirando el suelo. Las palabras caen como piedras. Mercedes se levanta, herida. No, Hernando, lo que no entiendes tú es que la nobleza se demuestra con actos, no con títulos. Él la observa un instante y, por primera vez, parece vacilar. Pero el orgullo puede más que cualquier duda. Deja de sermonearme. Mi hijo se casará con Irene, y nadie, ni siquiera tú, lo impedirá. Sospecha que le miento, lo perderé todo. Atanasio la observa, pensativo. Entonces tendrás que mentir bien, porque si te descubre, perderás algo más que tu trabajo. Matilde siente que la piel se le eriza. Nunca pensó que su fidelidad a la duquesa pudiera convertirse en una condena. Cada palabra que pronuncia ahora se le antoja una cuerda al cuello. Sin embargo, no tarda en recuperarse. Se acerca al espejo, levanta la barbilla y se habla a sí misma en voz baja. No me derrumbarán, no ahora, pero al pronunciar esas palabras, nota cómo le arde la garganta. Su reflejo le devuelve una mirada que ya no reconoce del todo. Tal vez por primera vez, Victoria intuye que su poder y aquí terminaremos de entenderlo. Adriana lo observa, y por un instante reconoce en él al hombre del que se enamoró. Vulnerable, valiente, roto. Pero también ve la sombra que lo envuelve, la misma que lo empuja a buscar una verdad que quizás no soportará. Si seguimos cavando, Rafael, tal vez encontremos algo peor que la culpa. Él se
Don Tomás ya la espera. No hay vuelta atrás, le dice, y su voz tiene la dulzura del veneno. Solo unas horas y serás libre. Ella asiente con una mirada vacía. Sin embargo, en el fondo, una idea se abre paso. Si tiene que caer alguien, no será ella. Pepa, desde la ventana del servicio, los ve salir con un saco y una lámpara. Siente el impulso de gritar, de detenerlos, pero algo dentro la paraliza. Sabe que si los denuncia, su hermana sufrirá. Si se calla, será cómplice. La moral, en el valle, se mide en silencios. Y esa noche, Pepa se convierte en una más de las almas que callan por amor. Por una neblina densa. Nadie sospecha que esa madrugada marcará un antes y un después. Don Tomás no aparece a la hora del desayuno. Pepa llora en silencio. Luisa guarda un secreto que la devora, y Rafael aún no sabe que su búsqueda de la verdad está a punto de chocar con la furia de Victoria, la mujer que, por primera vez, siente el suelo moverse bajo sus pies. No era una casualidad. Luisa entró en la cocina con el rostro pálido y las manos vacías. No llevaba la lámpara ni el saco. Pepa la miró, esperando una explicación, pero solo obtuvo una mirada perdida. No preguntes, susurró Luisa antes de sentarse. No quiero recordarlo. Aquella frase fue suficiente para que el miedo se instalara entre las dos como un tercero invisible. Un murmullo recorrió la finca. Luisa se quedó helada, incapaz de moverse. Pepa la sujetó del brazo, pero ella apenas respiraba. Rafael, con el ceño fruncido, observó la escena con la lucidez de quien ve confirmadas todas sus sospechas. Otra muerte en esta maldita tierra, murmuró, sin apartar la vista del cadáver. Y otra vez el silencio de Victoria en el... Rafael ordenó que nadie saliera del recinto hasta nuevo aviso. Esto no fue un accidente, dijo con voz baja pero cortante. José Luis asintió. Lo arrojarían al estanque después de muerto. Fíjate en la herida del cuello. Adriana apartó la mirada, sobrecogida. En medio de la confusión, Luisa sintió que el aire le faltaba. Salió corriendo hacia ganarlas, decidió ir a la fuente del poder, Victoria. La encontró en su despacho, serena, con una taza de té que aún humeaba. Otra muerte, señora, dijo él, sin rodeos. Y usted tan tranquila. Victoria levantó la vista, imperturbable. En esta casa han muerto muchos hombres, José Luis, algunos por amor,
En la sala contigua, Adriana escuchaba sin querer. Cada palabra de su tía le confirmaba lo que temía. Que Victoria no solo sabía del crimen de Julio, sino también de las intrigas que estaban costando vidas. Cuando José Luis salió, Adriana entró sin anunciarse. ¿Hasta cuándo, tía?, preguntó con voz temblorosa. ¿Hasta cuándo vas a decidir quién vive y quién muere en este valle? Victoria se giró, lenta, con una calma inquietante. Hasta que alguien más tenga el valor de hacerlo mejor. Adriana dio un paso atrás, como si esas palabras fueran un golpe. No eres una duquesa, eres una dictadora disfrazada de familia. La duquesa sonrió con amargura. No seas ingenua. Victoria lo sostuvo la mirada un instante y luego se apartó. Ten cuidado, Rafael, no siempre es sabio provocar a quien te dio lo que tienes. Él sonrió con una amargura que dolía. Tú no me diste nada, me robaste lo que era mío. Aquella frase quedó flotando en el aire, cargada de veneno. Adriana, temiendo lo peor, tiró de su esposo para apartarlo. He escuchado lo suficiente para saber que esta casa necesita un nuevo orden. Victoria intentó recuperar su autoridad. No tienes derecho a hablar aquí. Hernando la interrumpió. Tengo más derecho del que imaginas. Tu título no te protege de la vergüenza. Se acercó despacio, mirándola a los ojos. Has jugado con la vida de los tuyos, y ahora pretendes esconderte detrás de tu apellido. Respondió él. Ponerle condiciones a tu poder. A partir de hoy, todo lo que ocurra en el valle pasará por mí. Y si te opones, perderás la casa pequeña, la grande y la dignidad que te queda. El silencio posterior fue devastador. Victoria palideció, pero se mantuvo erguida. No aceptaré tus órdenes. Hernando sonrió apenas. No es una orden, duquesa. Mezcla de alivio y melancolía. Tal vez, por fin, alguien había dicho en voz alta lo que todos pensaban. Pero también sabía que cada palabra dicha tendría un precio, y que el precio de desafiar a Victoria de la Cruz siempre se paga en sangre o destierro. El resto del día transcurrió entre murmullos y miradas esquivas. Rafael se encerró en su despacho. Esa noche, porque todos sabían que el amanecer siguiente no traería redención, sino guerra. La tormenta que se había anunciado con aquel trueno distante terminó por desatarse con toda su furia. Los relámpagos atravesaban el cielo como cuchillos, y los ventanales de la casa grande temblaban con cada golpe de viento. En medio de ese caos, Victoria permaneció
de su propia derrota. Afuera, las sombras de los sirvientes cruzaban como espectros, y en el pasillo, el sonido de los pasos de José Luis la hizo tensarse. Él entró sin pedir permiso, con la autoridad silenciosa de quien lleva toda una vida observando. En su mano llevaba una hoja húmeda, manchada de barro. La encontré cerca del estanque, dijo, depositándola sobre la mesa. Victoria la reconoció al instante. Era parte de una carta que ella misma había enviado a don Tomás días antes de su muerte. En ella se leía, apenas legible: si fracasas, te haré pagar con tu silencio. El corazón de la duquesa se detuvo un segundo. Algo en el cuerpo de don Tomás le había parecido extraño, algo más allá de la herida del cuello. Recordó la mancha de tierra en su chaqueta, el olor del agua, y un presentimiento lo condujo de nuevo al estanque. La lluvia había cesado, pero el barro estaba fresco. Cuando movió una piedra cercana a la orilla, algo brilló bajo el agua. Se inclinó y lo tomó. Una escalera, alarmada. ¿Qué ha pasado? Él apenas podía articular palabra. Mi padre estaba en el estanque. Ella frunció el ceño, sin comprender. ¿Qué dices? Rafael abrió la mano y le mostró la cruz. Esto no llega aquí solo. Él estuvo allí, o lo arrojaron con él. Adriana se quedó muda. Todo encajaba de repente. Las evasivas de don Leopoldo, cruz sobre la mesa. Porque esto lo encontré junto al cadáver de don Tomás. El silencio que siguió fue absoluto. El viejo suspiró. Entonces ya lo sabes. ¿Qué debo saber? Replicó Rafael. ¿Que mataste a ese hombre? ¿Que encubriste a Victoria? Don Leopoldo se incorporó con esfuerzo. Yo no lo maté, pero sé quién lo hizo. Rafael lo miró con incredulidad. ¿Y te Rafael retrocedió un paso. La familia no necesita silencios. Necesita verdad. Don Leopoldo cerró los ojos. La verdad destruye, Rafael. No construye nada. Pero su hijo ya no lo escuchaba. Salió de la habitación con la determinación de quien ha cruzado un punto de no retorno. En otro extremo del pasillo, Adriana escuchó parte de la conversación y recorrieron la estancia. Para los sirvientes, era un golpe de estado en miniatura. Pero para Hernando, era justicia. Victoria bajó las escaleras en ese instante, envuelta en un manto oscuro. Así que esta es tu manera de imponer respeto, dijo con tono gélido. Usando a los criados como soldados. Hernando sonrió apenas. No son soldados,
equilibrio del valle estaba a punto de romperse para siempre. Se acercó a Hernando y le susurró: si sigue así, habrá sangre. Hernando lo miró con frialdad. Ya la hay, solo que ahora dejará de ser inocente. Esa noche, Rafael se reunió con Adriana en la biblioteca. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras temblorosas sobre los estantes. No puedo seguir callando, dijo él. Mi padre ha confesado demasiado. Adriana intentó detenerlo. Si expones a Victoria, también caerán los Gálvez. No quedará nada. Tal vez eso es lo que debe pasar, respondió Rafael. Mientras hablaban, un trueno sacudió la casa. La puerta se abrió de golpe. Sobornos. Rafael miró a Victoria, que había llegado sin ser llamada. Su rostro permanecía inmóvil, pero sus ojos la traicionaban. Así que era verdad, murmuró Hernando. Tú ordenaste callar el caso de Julio. Y ahora otro hombre ha muerto por protegerte. Victoria no negó nada. Caminó lentamente hasta el borde del estanque, con el rostro empapado por el fuego. No harán falta pruebas, el juicio será aquí. José Luis intentó detenerlo. No puede decidirlo así, pero Hernando ya había hablado. Victoria de la Cruz ha perdido su derecho a gobernar Valle Salvaje. El eco de sus palabras recorrió los campos como un trueno final. En la distancia, los caballos relinchaban. Adriana, empapada, el sonido de la lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado, eléctrico, como si el mundo contuviera el aliento antes del estallido. Dentro de la casa grande, las velas se consumían lentamente y la luz temblorosa pintaba los rostros con tonos inciertos. Nadie hablaba. Hernando se mantenía de pie frente al fuego, los brazos cruzados, la mirada perdida en las llamas. ¿Qué hemos hecho?, susurró ella, pero él no respondió. Victoria, encerrada en su habitación, permanecía inmóvil frente al espejo. Su reflejo parecía el de otra mujer, una sombra de la duquesa que dominaba con una sola mirada. La piel le brillaba bajo la luz tenue, y los ojos, enrojecidos, ya no tenían el fulgor del orgullo, sino más armas que ella había usado toda la vida. Mientras tanto, Hernando, agotado, se dejó caer en su sillón. José Luis lo observó en silencio, consciente de que el viejo duque ya no era el mismo. Ha hecho lo correcto, dijo finalmente. He hecho lo necesario, respondió él. Pero en el fondo sabía que lo correcto y lo necesario no siempre son
hacía sin paz. A media mañana, Rafael salió al campo. Necesitaba aire, distancia, algo que lo alejara del eco de las acusaciones. El barro húmedo se pegaba a sus botas y el viento helado le cortaba el rostro. Recordó las palabras de su padre: la verdad destruye. Y comprendió que tenía razón. Había destruido el equilibrio, la lealtad, incluso el amor. Adriana lo alcanzó poco después, el cabello suelto, la mirada cansada. ¿A dónde vas?, preguntó ella. No lo sé, respondió. Solo sé que si me quedo, me convertiré en lo mismo que ellos. Adriana le tomó la mano. No somos como ellos. Rafael la humo aún salía de las chimeneas de la casa grande. Sabía que algo irreversible había sucedido. Atanasio entró sin llamar. El valle se divide, dijo. Ya no hay centro. Ella lo miró, asustada. ¿Y Victoria? Él sonrió con ironía. Cuando un animal herido sangra, muerde más fuerte. Y tenía razón. Aquella misma tarde, Victoria envió que durante años habían obedecido a Victoria. Ella los recibió vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro. Caballeros, dijo con voz firme, hoy vengo a recordarles quién hizo grande este valle. Los murmullos se apagaron. No fue Hernando, ni los Gálvez, ni los Salcedo. Fui yo, y si alguien pretende arrebatarme lo que es mío, no dudaré en hacia Hernando para advertirle. La reunión fue una declaración de guerra, dijo sin aliento. El viejo duque cerró los ojos. Entonces la guerra ha comenzado. Esa noche, Rafael y Adriana decidieron marcharse. No podían soportar otro día entre esas paredes. Empacaron lo mínimo y se despidieron de Pepa y Luisa. ¿Volveréis?, preguntó la criada. Adriana sonrió. Hernando convocó a José Luis en la capilla. He decidido abandonar la casa grande, dijo con voz grave. No puedo gobernar un territorio que se alimenta de odio. José Luis lo miró sorprendido. ¿Y quién lo hará entonces? Hernando lo pensó un momento. Quizás sea tiempo de que alguien joven lo intente. Alguien que aún crea en algo. El mayordomo bajó la pero bajo esa calma se gestaba algo nuevo. Una división irreparable entre casas, entre hermanos, entre nombres. Y en el centro de todo, la figura de Victoria de la Cruz, erguida, silenciosa, más temible que nunca, contemplando desde su balcón cómo el amanecer devolvía al valle su luz, y su condena.